Buenas tardes, maestro y compañeros. Mi equipo está conformado por Edgar Ibarra Herrera y Emiliano Ojeda Rodríguez. ¿Le puedes cambiar de diapositiva, por favor? Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre los conceptos básicos. Tenemos 5. El primero es objeto de estudio. 1.2 campo de estudio, 1.3 métodos de estudio, 1.5 pensamiento económico y 1.6 división de economía. Mi compañero Edgar les va a hablar sobre objetos de estudio. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, pues primeramente en el objeto de estudio, significa que debemos estudiar la distribución de los bienes económicos. Esto debemos considerarlo para los procesos de producción, comercialización, distribución y el consumo de estos para la satisfacción de nuestras necesidades. Al analizarlo entre los recursos que se ponen en el carácter limitado y las necesidades que son de carácter limitado, aunque jerarquizadas. También conviene referirse a los conceptos de teoría positiva. La teoría normativa, no todas las afirmaciones económicas son irrefutables, sino que ciertos postulados pueden verificarse. Esto quiere decir que puede decirse y cuando ocurre se habla de economía positiva, por ejemplo, el positivismo. Por el contrario, aquellas afirmaciones basadas en juicios de valor que tratan de lo que deben ser son propias a la economía normativa y como tales no pueden probarse. La economía se mueve en constante entre ambos polos. El campo de estudio del ingeniero en gestión empresarial podrá desempeñar eficientemente funciones derivadas en el área de producción, finanzas, recursos humanos, mercadotecnia y auditoría. Asimismo, podrá fingir como asesor o consultor de empresas, encargarse de la administración y gestión de empresas públicas y privadas. El método de estudio de la economía puede reducirse a la realización de cuatro principios básicos del método científico, que son la observación, inducción, deducción y comprobación. No obstante, desde el nacimiento de la disciplina, la dicotomía, el respeto al cual el método de estudio emplear siempre ha estado presente. El objetivo de esta ciencia es analizar todo tipo de fenómenos de tres aspectos: son la economía descriptiva, la teoría económica y la economía aplicada. La economía puede estudiarse desde dos enfoques teóricos principales: la microeconomía, que consiste en una serie de hipótesis teóricas que buscan explicar cómo funcionan los mercados individuales haciendo uso de diversas teorías: la teoría del mercado, la teoría de la demanda y del consumidor, y la teoría de la oferta, la empresa y la producción, y la teoría sobre las estructuras de los mercados. Dicho enfoque suele aplicarse al estudio de la economía laboral o urbana, así como cuando se desea analizar la regulación económica que llevan a cabo los mercados, economías domésticas o el Estado.
La macroeconomía hace referencia al conjunto de construcciones teóricas que tienen por objetivo explicar cómo funcionan las economías nacionales y globales, haciendo un uso de diversas aproximaciones teóricas como la teoría de los ciclos, la teoría de las finanzas públicas, la teoría del dinero y el crédito y teoría de la economía internacional. Este enfoque posee más aplicaciones relacionadas con la economía internacional, tras enfocarse en el estudio de las finanzas públicas, la administración pública y la economía de los diferentes países alrededor del mundo. Los principales métodos de estudio de la economía es el método inductivo, que consiste en establecer proposiciones teóricas o análisis de carácter general, obtenidas por la observación y la experimentación de casos particulares aislados. El objetivo es estudiar lo específico para llegar a una conclusión general. En primer lugar, debe de llevarse a cabo una etapa de observación y registro de los diferentes hechos económicos que se están estudiando. Posteriormente, analizar lo observado estableciendo definiciones claras de los conceptos observados y finalmente formular proposiciones científicas y universales. Luego está el método hipotético deductivo, que debe de plantearse la hipótesis que se utilizará. Luego deben analizarse los fenómenos económicos en base a dicha hipótesis para posteriormente enunciar leyes de carácter general. El método deductivo es opuesto al inductivo, ya que se busca estudiar una proposición general para explicar lo particular. De igual manera, puede tomarse la ley de la oferta y la demanda como ejemplo. Está el método analítico sintético, que se busca realizar un análisis profundo de las diversas variables que conforman el fenómeno económico. Tiene el objetivo de tomarle en consideración la influencia e incidencia de diferentes aspectos como los sociales y políticos, en el caso del estudio. Así, de la generalidad se estudian las particularidades, descomponimiento y el hecho económico. Al realizar un juicio sintético, el objetivo que se persigue es unificar sistemáticamente los diferentes elementos heterogéneos y aislados que conforman el caso de estudio para comprenderlo en su totalidad. El método matemático y estadístico, partiendo de la idea de que la economía es una ciencia y que es crucial verificar y comprobar todas las teorías propuestas, es imprescindible el uso de las matemáticas y los métodos estadísticos. Estos ayudan a comprobar si el fenómeno económico se ajusta bien o no a las predicciones, teorías o hipótesis previamente elaboradas. Y está el método behaviorista, que tratándose de una ciencia social, es vital tomar métodos de la sociología y psicología para estudiar cómo los comportamientos sociales influyen en las economías locales y globales. Si bien la economía debe analizar la conducta de los diferentes agentes económicos que intervienen en los mercados y lo que los motiva a formar parte de los diferentes ciclos económicos, se hace necesario el estudio de disciplinas que ayuden a entender la conducta humana. Bueno, yo les voy a hablar sobre el pensamiento económico. ¿Qué es el pensamiento económico? Es la parte de la ciencia económica que estudia la evolución de las ideas y teorías que han desarrollado los economistas a lo largo de los años del nacimiento de la economía. ¿Cuál es la diferencia entre la historia económica y la historia de pensamiento económico? La historia económica y la historia de pensamiento económico son disciplinas parecidas e incluso complementarias, pero no son iguales. La historia económica trata de describir cómo sucedieron los hechos. Por su parte, la historia del pensamiento económico relata cómo ha evolucionado las ideas de los distintos economistas a lo largo de su historia, de manera que la historia económica puede ayudarnos a entender por qué surgieron algunas corrientes de pensamientos. Y al revés, la historia del pensamiento económico puede facilitarnos el entendimiento del desarrollo de los acontecimientos económicos. Mi compañero Emiliano les va a explicar el último tema, que es división económica.
La división económica se divide en dos economías, la economía positiva y la normativa. En la economía se encuentra la descriptiva, que describe la acción económica y observa sistemáticamente el comportamiento de sus diversos agentes. Y en la teoría económica formula los principios, teorías, leyes o modelos con base en las de descripciones y observaciones de la economía descriptiva. Y en la economía normativa viene la política económica, que aplica los desarrollos hechos por la teoría económica para la mejor condición de la acción económica. Bueno, por nuestra parte sería todo. Les agradezco su atención. Gracias.